y le preguntamos, bueno, el, el virus que usted dice, el SARS-CoV-2, existe. ¿Qué lo motivó a usted a iniciar a visibilizar y concientizar todo este tema? Cada vez que vea al ministro de salud, cada vez que vea la caja, promoviendo qué tal vacuna, qué tal procedimiento, qué tal medicamento, mucho ojo, que eso es porque ellos necesitan colocar esos intereses económicos de a quienes sirven, ¿verdad? Son meritorias las mascarillas, son meritorias el uso excesivo de alcohol. El laboratorio oficial del Ministerio de Salud, el laboratorio Inciensa, fue el que dijo que no tenían el virus aislado y tuvimos que recurrir a la sala constitucional a poner un recurso de amparo para que nos pudiera contestar. Muy buenas caminantes a lo natural, les saluda su amigo y servidor el doctor Augusto Vega Chavarría, especialista en medicina integrativa, y hoy tengo el gran honor de tener a una gran periodista comunicadora como lo es Jimena, la cual nos acompaña hoy, el cual se ha interesado muchísimo acerca de todo lo que tiene que ver el antes, durante y después de la pandemia, y todo lo que ha hecho el Colegio de Médicos con mi persona durante todo ese tiempo. Así que Jimena, pues muchísimas gracias por ese interés de acuerdo a los podcasts que hemos publicado. Te agradezco muchísimo y bueno, ella quiere que yo le responda una serie de preguntas con respecto a eso. Para mí es un gusto ser parte de este podcast ya que es bastante interesante, ya que todo este tema de las instituciones públicas, cómo han ocultado tanta información que usted quiere visibilizar, me parece muy interesante, o sea, siento que es algo que el mundo merece saber. Quiero hacerle una serie de preguntas porque siento que el público merece saber esa verdad. Claro que sí, todas las preguntas que sean anuentes para que la gente pueda despertar en una visualización consciente de que existimos profesionales que vamos a favor de la salud y no de intereses macabros, pues eso sí es importante que la gente se entere. La primera pregunta que le voy a realizar es que usted desde el 2002 está concientizando los verdaderos intereses económicos de las instituciones públicas. ¿Qué lo motivó a usted a iniciar a visibilizar y concientizar todo este tema? Bueno, como te decía Jimena, el tema es que yo me formé como profesional a favor de la vida, a favor de la salud, a favor de los principios, de los valores humanos realmente como tiene que ser. Y cuando te das cuenta que hay instituciones en Costa Rica o en el mundo que no van a favor de esos principios y que no van a favor de la vida y que no van a favor de la salud de la gente, entonces yo creo que esto lejos de ser una denuncia tiene que ser una apertura al diálogo de por qué sucede, de por qué estas instituciones, lejos de proteger los intereses sociales reales de la población, se ponen con intereses macabros, con intereses que no deberían estar presentes. Porque aquí estamos hablando de vidas humanas, aquí estamos hablando de la salud humana como tal en general, y por eso tenemos que ser muy responsables como profesionales bajo qué concepto o cuando tomamos un micrófono para decirle a la gente esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Totalmente de acuerdo. Le tengo una pregunta muy importante, ya que la tercera causa de muerte en Estados Unidos son fármacos, porque es el colegio que resguarda la salud. ¿Tiene intereses en promover ese tipo de circunstancias? Bueno, obviamente que el tema de la Big Pharma es algo que es muy amplio. Recordemos que el Colegio de Médicos es una institución público-privada. Es pública porque hay una ley orgánica del Colegio de Médicos, ¿verdad? El cual le permite funcionar o fungir como una institución pública, pero también tiene un consorcio privado que le permite hacer alianzas privadas comerciales con diferentes empresas. Lo que pasa es que en ese hilo tan fino, pues esta institución aprovecha para, al tener a cargo a todos sus profesionales médicos, profesionales que son parte del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de los sindicatos y de todo un área y todas las áreas clínicas, pues entonces, claro, tiene la capacidad para reprimirlos, ya sea diciéndoles tienen que seguir esta línea y no esta otra la que realmente es el objetivo. Entonces realmente empiezan a haber intereses económicos que ellos empiezan a traspolar en su población agremiada, lejos de que los intereses reales sean el promover la salud y diferentes tendencias a nivel nacional e internacional.
Aquí, eso es muy interesante saberlo, ya que básicamente es como que quieren ocultarle al mundo con tal de ellos obtener bastantes beneficios. Claro, es ahí donde empezamos a generar un montón de dudas y conciencia de decir que raro. Vamos a un supermercado donde tenemos alimentos que son avalados por el Ministerio de Salud, pero que son alimentos que atentan contra la salud humana. Entonces, ¿cómo es que un profesional en salud se supone promotor directo de salud, va a estar aprobando algo que atente contra la vida humana y así mismo con los fármacos? Y es ahí donde la gente no comprende que, por ejemplo, una de las cosas que protegen a la Big Pharma hoy por hoy a nivel mundial y a nivel de Costa Rica es que si yo digo que una pastilla sirve para quitar el dolor de cabeza, por más que tenga 1000 efectos secundarios, esa pastilla va a estar porque hay un resguardo jurídico que hace que la empresa pueda formular la pastilla, indistintamente te provoca hasta la muerte, va a estar esa pastilla, y si hay intereses económicos para promover esa pastilla a través del sistema sanitario, pues lo van a promover. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que quita el dolor de cabeza. Entonces, como quita el dolor, pero mire, es que me puede hasta matar, no importa, quita el dolor de cabeza, ¿qué es lo que está haciendo? Entonces, como ese causa-beneficio no lo entiende la población, y eso es lo que hemos ido denunciando desde el 2012 hasta la fecha, para visualizar conscientemente, decirle a la persona, no caiga en ese tipo de trampas, y que muchas de estas trampas son manipulaciones a nivel de la doctrina como tal. Los médicos como tal no se percatan de eso porque ellos simplemente hacen un escribillo. Este es el escribillo que me toca y esta es la pastilla que te toca, pero lamentablemente ese escribillo hace que las personas sufran más consecuencias y por lo tanto hoy cataloguen a la farmacia como la tercera causa de muerte, lamentablemente. Ahí usted nos dio una parte muy importante y me recordó algo, no sé si usted conoce lo que es el efecto placebo, de que le dicen que una pastilla es esto y si usted se la toma le cura tales males y aunque la pastilla no... Correcto, mucho de lo que se hace a nivel de la Big Pharma, de hecho que la Caja Costarricense de Seguro Social en muchos momentos ha utilizado placebos para eso mismo, para manipular diferentes síntomas en pacientes, ¿verdad? Aquí es importante, aquí es donde usted entraría, digamos, que usted quiere visibilizar toda esa parte de lo natural, lo importante que es estar con la salud, o sea, estar sabiendo de que usted necesita curar a las personas de verdad, no simplemente obtener un beneficio. De hecho, que uno de los grandes vacíos a nivel de la medicina actual y tecnológica, como ellos mandan, es que no logran explicar cómo antes, sin tanta tecnología, sin tanta capacidad o expertos en la materia, la gente vivía 300 años y vivía con buena salud. Y hoy le dicen al sistema o a la población que con 70 años deberías estar conforme de vivir 70 años, ¿verdad? Entonces, esa ironía, esa manipulación, esa interpretación de la norma médica o la norma realmente de quienes vamos a favor de la vida y de la salud, pues parece que se les caen en sus tecnologías, en sus cosas, en sus manipulaciones, ¿verdad? Me parece una parte como, bueno, en un caso personal, mi bisabuelita siempre era como más de la parte natural. Imagínese que yo falleció de unas cuantas semanas y ella llegó a los 101 años. Y entonces sí creo totalmente como esa parte de que es importante lo natural, no tanto como la parte de los fármacos, no sé, siento que es totalmente creíble que lo natural sí funciona. Creo que sí, bueno, eso es uno de los ejemplos, pero también tenemos que mostrarle a la población en general que cómo funciona nuestro cuerpo, cómo está conformado. No está conformado de químicos, está conformado de vitaminas, aminoácidos, agua, sales, y eso es lo que requiere nuestro cuerpo para regenerarse, pero desde una perspectiva integrativa, donde también hay pensamientos, donde hay circunstancias que también alteran y hacen un eco en síntomas que lamentablemente la industria farmacéutica agarró a través de diferentes terapias, incluso muchas macabras, para manipular al paciente y domesticarlo, a tenerlo ahí 20 años clavado en una pastilla. Y lo peor de todo es que no tienen un solo estudio científico que avale que tomando una o 4 o 10 pastillas eso mejore tu calidad de vida, más bien te lo empeora, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos estudios que demuestran que aquellas personas que tienen hábitos saludables, personas que consumen alimentos o productos naturales más ecológicos, viven más años y más felices. Entonces, ¿por qué el Colegio de Médicos, que es el ente encargado de regular el comportamiento ético y profesional,
promueve la farmacia y no promueve estos hábitos de vida. Qué raro. Parece que hay una historia que no nos han contado. Sin embargo, hay una situación de la que yo quiero hablar porque durante la pandemia usted llegó a cuestionar al ministro de Salud qué fue lo que hizo que usted pudiera ganar un recurso de amparo. Correcto. Bueno, primero que nada, ya desde, como le decía, desde el año 2012 se venía cuestionando al sistema sanitario como tal, que yo no le llamo sistema sanitario, sino le llamo sistema antisanitario. Si vas a un supermercado y compras algo que atenta contra la salud y fue avalado por el Ministerio de Salud, pues no podemos decir que es un sistema que va a favor de mi salud, sino que va en contra de mi salud. Ahora bien, ya venía cuestionando mucho el tema de las vacunas, el tema de los fármacos, el tema de las inyecciones como tal, y cuando vino este evento mundial, el cual mucha gente dice que existió, pero que en sus orígenes realmente no existió, y mucha gente se queda impactada de decir, ¿cómo este profesional dice que no existió la pandemia si mi familiar murió de esto o me dijeron que murió? O sea, siguen creyendo en un sistema sanitario que le miente hasta incluso en los alimentos o productos que compra, y le siguen creyendo con respecto a una retórica. Yo no sé qué tipo de concepto puede tener una persona que crea que una persona que falleció en un accidente motociclístico o de accidente de tránsito, ¿verdad? Puede haber muerto por un virus y no por el accidente de tránsito, que es lo que hicieron llegar a entender. Entonces te agarraron el pero, en pocas palabras, y todos estos cuestionamientos llegamos donde el ministro Daniel Salas Peraza y le preguntamos, bueno, el virus que usted dice, el SARS-CoV-2, existe. ¿Existe o es válida la prueba PCR, esa famosa y popular violación nasal que le hacían a las personas en ese tiempo? Existe. Son meritorias las mascarillas, son meritorias el uso excesivo de alcohol. Cuéntenos qué cosas, qué negocio montó usted con su esposa con respecto a la venta de mascarillas y la venta de alcohol. ¿Cuánto dinero le ha pagado usted la caja con respecto a ese montón de dinero? ¿Y por qué fue elegida de la noche a la mañana la empresa de su esposa y no otras más? Entonces, todos esos cuestionamientos hicieron que el señor ministro Daniel Salas en ese momento callara. Y tuvimos que recurrir a la sala constitucional a poner un recurso de amparo para que nos pudiera contestar. Y cuando nos contestó con mentiras, porque nos dijo que el virus había sido aislado. Nos mintió diciendo de que las pruebas PCR funcionaban, y fuimos a las instituciones encargadas de resguardar a estos microorganismos y también estas pruebas, y ellos dijeron que no tenían el virus, como fue el laboratorio oficial del Ministerio de Salud, el laboratorio INCIENSA, fue el que dijo que no tenían el virus aislado. Pero aparte de eso, el Centro Nacional de Laboratorios Clínicos dijo que la prueba PCR no servía para nada, no servía ni para diagnosticar nada, ni positivo ni negativo. Entonces, realmente era una catástrofe en todo sentido, debido a que estaban diagnosticando o poniéndole falsas etiquetas a las personas de un COVID que no tenían en virus, o sea, no cumplían con la ley de Koch, y que lamentablemente le metieron a muchas personas que ese virus existió y que mató a su familiar, cuando no fue así. Y eso era lo grave, eso es gravísimo. Son delitos incluso de lesa humanidad. Estarle diciendo a la gente que tiene un diagnóstico cuando no lo tiene, y estarle metiendo miedo y hacer todas estas propagandas. Y no solamente eso, agarrar un montón de recursos del bolsillo de todos los costarricenses para hacer su negocio. Me parece muy injusto porque hay personas de bajos recursos que hasta perdieron muchos familiares por culpa de no tener como esa facilidad de poder, no sé, curarse, o que les metían muchas pastillas sin tener sentido y no podían ir como por ejemplo a un doctor como usted para poder saber qué tenía realmente. Sí, es ahí donde viene que el desconocimiento de todo esto genera un gran vacío. Y eso es lo que vemos constantemente en los hospitales actualmente. Hospitales colapsados de gente que lamentablemente le hace falta educarse en salud para poder evitar ir a estos lugares, a colapsarlos.
pero como desconocen de todo esto y siguen creyendo de manera vehemente en un sistema sanitario sin ningún cuestionamiento, pues lamentablemente suceden este tipo de cosas. Ahora bien, hay algo muy interesante. El virus como tal, o el supuesto virus como tal, nosotros le preguntamos al laboratorio en ciencia eh, si existía, si había sido aislado. Y mucha gente no entiende el término aislado. Mucha gente dice, no, pero es que el laboratorio, si yo le pregunto, dice que sí está aislado. Pero, ¿qué es ese término aislado? Aislado es como decir, esta persona existe ante el registro civil de Costa Rica. Pero realmente existe porque tiene su número de cédula, tiene su foto, tiene sus características físicas, o sea, sí existe. Todo eso se llama aislamiento. Pero cuando llegamos y le preguntamos inicialmente al laboratorio de ciencia, ellos dijeron, solamente tenemos el número de cédula, solamente tenemos la secuencia. Y que yo llegue y diga que existe una persona en Costa Rica solamente porque tiene el número de cédula, sin tener las características físicas, sin tener la fotografía de la persona, suena raro. Fuimos más profundamente y le dijimos, bueno, ¿y cómo fue que se determinó el aislamiento? Y ahí fue donde vino el despertar grande en este profesional, donde el laboratorio en ciencia, de una manera muy burlesca, llega y dice que fue un software de una computadora, que fue un método translúmina a través de un software. Entonces, ¿cómo software de una computadora te puede decir que vas a ser infectada por algo? Eso es como que yo le cree a usted otra Jimena que le diga, mire, usted tiene una hermana que solamente tiene número de cédula, pero que no existe en cuerpo ni nada, y usted diga, y la saqué de una computadora. Básicamente es como poner una etiqueta y listo, Y y haga lo que sea. exactamente, y con eso llegar y promover mascarillas, alcohol, pruebas, medicamentos, tratamientos y un montón de cosas, meter miedo, meter conferencias de prensa, insumos económicos por todo lado, y lo peor de todo es que nuestros gobernantes políticos del momento y el mismo ministro Daniel Salas sabía de eso, porque él se prestó para el negocio. Y no solamente eso, el colegio de médicos también. Por eso defendió tanto los intereses. Porque si hubiera ido a favor de la verdad, hubiera dicho, no existe el virus, no tiene, que no cunda el pánico. Básicamente sería como el que nada debe y nada teme. Exactamente. Ahora bien, eso molesta mucho al colegio de médicos y genera que me vayan a denunciar a nivel penal Sí, porque por tengo 4 entendido que denuncias tienen penales que- de difamación, porque si van a sentir difamados ellos por yo decir la verdad, que hoy tenemos argumentos reales, no inventados por mí, sino de instituciones públicas que le dicen al público en general, mire, el virus nunca existió, fue un programa de computadora y aparte de eso, la prueba nunca diagnosticó nada. ¡Qué pena! ¿Por qué se molestó el colegio de médicos conmigo por decir esa verdad? ¿Y por qué se molestó tanto por desacreditar al ministro Salas? Tanto así que después tuvieron que hacerle un reconocimiento ahí para subirle un poco el ánimo, pero es que realmente participó activamente de un negocio de intereses económicos. Nunca le interesó para nada. Es que sí, básicamente, porque si usted tenía derecho a expresarse, todo el colegio de médicos decidió usar todo su arsenal comprando medios para difamarlo a usted. Exactamente. Si estamos en un país democrático donde la libertad de pensamiento, de cátedra, la libertad de expresión existe, ¿por qué el colegio de médicos, sus personeros e incluso muchos colegas del gremio no quisieron debatir acerca de eso? ¿Usted qué opina? ¿Qué creerá que esconde el ministerio? Pues en colegio de médicos se esconde sus intereses reales. No son intereses sanitarios, son intereses económicos como tal. O sea, ellos pasaron de ser una institución pública al servicio del costarricense para volverse una institución o una compañía al servicio de sus intereses económicos, evidentemente. Ellos, como fueron contra 4 empresas diferentes, una fue el Colegio de Médicos, la otra fue el Sindicato de Médicos, la otra la Caja Costarricense de Seguro Social y por último el ministro del Ministerio de Salud, el de la Caja y el del Ministerio, ellos a mí me absolvieron de esos dos. Y con respecto al sindicato de médicos y al colegio de médicos, a mí me condenan en primera instancia. Pero el partido no había terminado ahí. Y le hacen creer a la población en general que
ya se ganó el partido y que ya yo fui condenado por los dos. Y llegamos a la segunda parte del partido, al segundo tiempo, y le dijimos a los jueces, ¿cómo yo voy a ser un difamador si aquí están las pruebas reales de que no hay ningún virus aislado, de que la prueba PCR no sirve, dicho por las instituciones mismas que participaban del litigio? ¿Ah? Y entonces, ¿dónde está la difamación? Y es ahí donde el juzgado o el tribunal penal del segundo circuito dice, tiene razón este señor, pero no solamente eso. Cuando se dieron cuenta el Colegio de Médicos que no podía debatir o que no podía demostrar el virus, no podía demostrar que las pruebas PCR, ¿sabe qué hizo, Jimena? ¿Qué hizo? Huyeron. ¿En serio? Eso es como en medio partido, no, ya vamos ganando 2-0. Nos vamos porque ya terminó el partido para nosotros. Al fin y al cabo no tenían cómo demostrar, usted presentó todo y como bien dicen los papelitos hablan. Correcto, de hecho que muchos de esos papeles los mostraremos en este podcast para que la gente vea que existen y que están ahí y que son prueba real de que hicimos un gran trabajo para demostrarle a Costa Rica que no le estábamos mintiendo, que estábamos yendo a favor de la salud de las personas y no de una trágica burla manipulada engendrada desde el Colegio de Médicos y profanada en otras instituciones encargadas de salud. Entonces, realmente me siento muy orgulloso como profesional siempre haber ido a favor de la salud, a favor de la verdad, a favor de desnudar todo y cada uno de los negocios maquiavélicos que hay detrás de estas instituciones, de estos intereses, en burla del final el que recibe todo, el pueblo que tiene poco conocimiento con respecto a esto, es el que cree fielmente en ese sistema. Y eso es lo que les duele. Les duele hoy grandemente que haya un profesional que se comporta como un caballo de Troya dentro de ellos y que tengo que pertenecer a esa institución porque la ley me dice que tengo que pertenecer, pero me avergüenza participar porque no tengo otra institución que me pueda acoger para no tener que pertenecer a ellos. Pues mucha gente dirá, sí, pero usted pertenece al Colegio de Médicos. Sí, eso le iba a decir, porque la gente va a saltar de que, ay, tanto que habla, pues está metido en el colegio. Sí, pero es que de la ley me dice, tiene que pertenecer ahí para que te demos la patente, para que te demos el permiso sanitario, para que te demos todo esto. Entonces, de ahí no queda otro de pertenecer ahí. ¿Es como una manipulación? ¿O es parte de...? Ellos lo que hacen es manipular. Claro que sí, lo que hacen es manipular al público en general para hacerle ver sus intereses. Entonces, cada vez que usted vea, y eso es importante a la población en general, cada vez que vea al ministro de salud, cada vez que vea la caja promoviendo qué tal vacuna, qué tal procedimiento, qué tal medicamento, mucho ojo, que eso es porque ellos necesitan colocar esos intereses económicos de a quienes sirven, ¿verdad? A las compañías. Las compañías no tienen la culpa, las compañías farmacéuticas no tienen la culpa. Son ellos son ellos que se dejan manipular por esos intereses. Y lo peor de todo es eso, que toman a la población en general y se aprovechan de ese desconocimiento que tienen para jugar con la salud, porque realmente es como jugar con la salud. Porque llegar y que te diga, mira, es que tiene tal diagnóstico, ese diagnóstico te puede matar y todo esto, y al final que no sea nada de eso. Y tras de eso después obligarte a vacunarte, y si no, ¿cómo es que se llama? Si no pierdes tu casa, pierdes tu trabajo, pierdes un montón de cosas, realmente eso es muy meritorio para que la gente a partir de ahora razone diferente con respecto a esto. Me imagino que a las personas les gustaría saber qué lo motivó a usted a empezar a investigar de ese tema, qué despertó en usted ese interés. Bueno, realmente ir a favor de la salud, como reitero, creo que un ser humano no puede ser tomado para un interés económico. O sea, vamos a ver, si realmente hubiera existido un virus, si realmente hubiera existido una prueba que diagnosticara correctamente a la persona, pues hubiera sido validero todos los esfuerzos económicos y todo lo que se hizo. Pero tomar el pelo a las personas haciéndoles creer esto, cuando no existen las bases reales científicas, lamentablemente es no solamente una burla, sino jugar con vidas humanas. Y hoy a mí me duele muchísimo, entiendo que muchas personas que vean este video dicen, pero es que mi familiar murió de eso. Y no es así.
no, lamentablemente no murió de eso, murió del miedo, murió de los malos procedimientos, murió de los malos diagnósticos, murió incluso de otras causas que no tenían nada que ver con esto, y entonces es ahí donde les metieron que un motociclista que fallecía en un accidente pues tenía COVID, ¿verdad? Porque el tema era ponerle todo COVID o ponerle todo que murió por el Que son SARS-CoV. un caos totalmente. Y he visto, bueno, he entendido eso de que el colegio de médicos sacó bastante provecho con esa situación. ¿Quiénes cree usted que fueron los patrocinadores? Pero obviamente que aquí hay todo un montón de engranaje a nivel político, a nivel, pues a nivel farmacéutico y todo. Pero vuelvo y reitero, a mí lo que me queda y creo que es lo que les debería quedar a la persona es dónde están esos profesionales íntegros que formen parte de una institución que debería ir a favor de la salud, no a favor de intereses. ¿Dónde están esos verdaderos profesionales? ¿Por qué solamente hubo un Augusto Vega y no muchos Augusto Vega que salieran en defensa de la salud de la población y el resguardo de la población en general? Entonces es ahí donde uno dice, bueno, lamentablemente muchos dicen, no, es que si no perdían el código, es que si no también me perseguían, pero ¿cómo? Si la misma sala constitucional en este país ha reprimido al mismo colegio de médicos varias veces de no perseguir a ningún profesional y a los colegios en general, que no pueden perseguir por su pensamiento, por su libertad de cátedra. Y qué bueno hacer oposición. Qué bueno. Y debe existir la oposición en una democracia. ¿Para qué? Para generar estos cuestionamientos y poder llegar a la verdad real de las cosas, no andar con mentiras. Al día de hoy me avergüenza que hasta incluso el mismo Colegio de Médicos no ha podido generar un debate público en el cual diga, sí, mire, ve, aquí está esta prueba y tenemos que disculparnos ante la población, por lo menos, porque no han querido ni siquiera reconocer eso. Otra pregunta que tenía es, cuéntenos usted qué pasó durante el juicio, cómo se sintió usted. Bueno, durante el juicio realmente suceden muchas cosas muy interesantes. Primero uno aprende a temas legales, eso es importante, pero no solamente eso, ver a funcionarios del Colegio de Médicos mintiendo una y otra vez frente a un tribunal penal, ¿verdad? Y que ese es el mal sabor que queda del juicio, que no nos permitan poder pues generar todo lo que son las consecuencias legales de esas mentiras, ¿verdad? Como tal. Eh, entonces, realmente esa es la parte mala, pero la parte buena es ver al colegio caído, ver a toda una institución que promueve y que amarra y que sofoca y reprime a todos los agremiados como tal, verla muy mal, verla huyendo del litigio cuando ellos mismos lo promovieron. eh, Realmente es un sabor, es algo que me llevo yo con mi vida, que es inolvidable, es un éxtasis total en todo sentido de que la verdad triunfó, de que las mentiras tenían patas cortas y que ninguna institución pudo llegar ahí a defender o contrarrestar mi criterio. Entonces, realmente cuando el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José determina un sobreseimiento total de las causas que el mismo colegio había incentivado, realmente es una alegría que bueno, averiguó no solamente a mi persona, sino a los pacientes, a las personas que me conocen, que me siguen en redes sociales, y no solamente eso, incluso hasta mi misma familia, que también dijo, huepuchis, de verdad que tuviste las agallas para ir a defender la verdad, y bueno, vale la pena, valió la pena el ejercicio. A día de hoy muchas personas creen que sus familias murieron por COVID. ¿Usted cómo puede mantener su filosofía y hacerles entender de que eso no es real? Sí, ¿Qué haría lamentablemente le tengo que decir y repercutir a esas personas a las pruebas. Yo no son los argumentos del doctor Vega, son los argumentos que la misma ciencia, que las mismas instituciones nos lo dicen, que las buscamos, sí, yo fui el promotor de buscarlas, sí, pero qué bueno que las encontramos, para poder hoy lamentablemente a todas esas personas abrigarlas en un sentido pésamo, en un respeto inmemorable y decirles su familia no murió por eso, su familiar no murió por eso, su amigo no murió por eso, su compañero de trabajo no murió por eso.
murió por otras cosas. Y vos recércase porque aquí están las pruebas. No son mis pruebas, no es que yo estoy inventando un papel, no. Las mismas instituciones son las que dicen el virus no existe y la prueba no sirve. Entonces, es lamentable, yo sé que es lamentable, es un choque mental muy difícil, porque muchos siguen incluso yendo a centros de vacunación para que es que me voy a vacunar contra lo que murió en una manipulación total y que lamentablemente hoy tengo que darles un balde de agua fría y decirles eso no fue así. Yo llegué a percibir a un familiar que le pusieron las vacunas, ya era un adulto mayor, y empezó en decadencia, le estaba súper bien, y empezó decadencia hasta que murió. Más se cambió otro familiar, ni una sola vacuna se puso y anda como si nada. ¿Usted qué opina de eso? Bueno, el tema es ese. Es ahí donde se comprueba lo que dice, no lo que dice el doctor Vega, sino lo que hemos investigado. Las investigaciones de instituciones de alto renombre a nivel mundial donde dicen la tercera causa de muerte son los fármacos. Y lamentablemente los efectos secundarios pues están a la diestra. Y creo que esto, lejos de molestar a las personas que piensan diferente a mí, debería generar un nivel de conciencia y decir, ¿realmente estamos haciendo lo correcto como sociedad? ¿Realmente estamos atendiendo los problemas de salud como tiene que ser? ¿O requerimos un cambio total, un cambio drástico? Y mucho más en esas instituciones que se supone que protegen a seres humanos increíbles, porque sí conozco muchos doctores, colegas que son increíbles seres humanos, pero que simplemente siguen doctrinas o parámetros y que no están pensando en todo lo malo que están haciendo. Entonces yo creo que cuando empecemos a integralizar Costa Rica, vamos a tener un país más saludable, pero en el tanto y como lo tengamos en un vacío de desconocimiento económico, es terrible. Se puede ver muy mal, ¿verdad? Ese es el tema como tal, porque ahí es donde tenemos que aspirar como una Costa Rica que sí saca la luz, una Costa Rica que brinda naturaleza, su turismo, una Costa Rica que debería ser centro de terapias regenerativas, de darle una experiencia al mundo de que sí es posible tener buena salud. Tenemos zonas azules en Costa Rica donde la gente vive más de 100 años. Y vive más de 100 años no porque acude a centros médicos, sino que acude a las viejas costumbres, como usted decía, de tener una salud natural. Entonces creo que en la sociedad o la parte de las instituciones se ha perdido mucho por buscar intereses. Y yo creo que es hora de recobrar y generar esa conciencia de que sí podemos vivir muchos años, podemos vivir bien, pero mediante un término de medicina integrativa más educada, más responsable, y lamentablemente pues mucha gente no lo ve así. Eso es lo complicado. ¿Qué consejos le daría a esos colegas que todavía dicen, no, es que la medicina es 100% lo que tienen que hacer los humanos, consumirla, pero nada de lo natural? ¿Qué consejos le daría a esas personas? Sí, yo siento que un médico en la actualidad que está desfasado con respecto a ese naturismo integrativo, profesional, en el cual nos basamos en una medicina comprobativa. O sea, esta planta ha sido evidenciada que para tales pacientes funciona. Esa es una evidencia irrefutable. Y yo creo que el desconocimiento por parte de muchos colegas de eso, creo que genera un gran masivo. Y no solamente eso, genera un gran agravio para la salud general, porque si yo, Jimena, te limito de tener una cura responsable para ti y te doy un supuesto tratamiento irresponsable para seguir mis intereses, creo que no estoy actuando de manera fehaciente como un ser humano responsable hacia tu persona. Entonces yo creo que a partir de ahí tenemos que cambiar mucho. Tenemos que cambiar la forma en que se ha sido educada o ha sido planeada la sociedad hoy por hoy para cambiarla a una sociedad más saludable en todo sentido. Y a base de esta pregunta, tengo una pregunta bastante curiosa. Digamos, cuando usted estaba empezando a estudiar lo que es medicina, ¿usted siempre creyó en la parte natural? ¿O usted empezó estudiando toda la medicina, la ciencia y todo eso, y hubo algo que usted dijo, no, eso no es como normalmente los demás van, o sea, usted literalmente agarró otro camino al que todos los demás van? Bueno, yo agradezco mucho los principios que mis abuelos, que fueron los que crearon, generaron en mí de tener valores humanos muy altos
y claro, uno estudia medicina porque es la carrera bonita y es la carrera pues que maneja un doctor y es de curar gente y todo esto, pero cuando te das cuenta que una cosa es lo que te venden y otra cosa es ya la práctica, donde ves que un paciente no mejora, que a pesar de los tratamientos químicos que utilizan, uno comprende a muchos de los colegas, no hay un resultado diferente, si no hay un agravamiento en el tiempo, entonces uno dice, hay algo que está mal acá. Y ese clip fue lo que provocó un doctor muy bueno, un médico cubano-japonés en mí, que llegó y me dice, es que no te han enseñado la verdad. Y cuando uno se acerca a la verdad, Jimeno, uno es más feliz, uno es más libre, uno es más tranquilo. Y cuando descubrimos que a partir de las plantas y a partir de toda la integridad que hacemos hoy por hoy en los pacientes, podemos perfectamente cambiar a hábitos saludables a esa persona y que esa persona sea consciente de hacerlo, porque aquí también hay que ser claro, dependemos del paciente y muchas veces muchas de las ideologías que estas instituciones tiran pues hacen que el paciente se reprima y que simplemente busque como la curita o la, ¿verdad? El remedio rápido. Y no haga ese proceso de autoconocimiento, de autorreconocimiento de un montón de elementos que van a expresarse en su cuerpo. Entonces, cuando el paciente genera ese nivel de conciencia alto, fue ahí donde empezamos a darnos cuenta que podíamos curar cáncer, podíamos curar problemas gástricos, podíamos curar personas que incluso tenían años de estar tomando pastillas y se quitaron de un día a otro de ello. Y a mí me alegra muchísimo la confianza porque mire, es sumamente chocante después de que varios profesionales usted ha ido. Y yo lo entiendo a los pacientes, van a muchos profesionales y dicen, no, mira, eso no se puede curar, Jimena, mira esto, tenés que dedicarte a vivir así. Y llegas donde un colega, donde un doctor que le dice, no, mire, eso no se puede curar, te choca definitivamente. Pero cuando decimos, no, espérate, no dude, empiece a trabajar y vamos a ver los resultados. Entonces eso es como que tú tengas un terreno y te diga yo, no, es que me dijeron que aquí no se podía cultivar y que yo llegue y le diga, no, espérate, vamos a harlo bien, vamos a hacer todo. Y cuando tú empiezas a ver que las plantas empiezan a crecer, usted dice, ah, caray, era mentira todo lo que me han dicho. Entonces yo creo que mucho de esto es el prejuicio social que se ha dado y que paulatinamente tiene que haber un despertar definitivamente en la sociedad en general, ¿verdad? Podría estar de acuerdo con usted porque yo me he hecho en el 15 y a mí me mandaban medicamentos y me mandaban hacerme mil cosas de todas estas maletas, obviamente. Y yo la veo mejor realmente y hasta que empecé a llevar tal vez no natural, pero una terapia diferente, como ya con técnicas especializadas, como asiáticas, algo así me han dicho, japonesas, logré que mi pie poco a poco se fuera mejorando. Y ahí yo dije, ok, yo no soy fan de tomar pastillas realmente, me encanta como los remedios caseros y todo eso que dicen las abuelas. Y a mí sí me han funcionado, no sé ustedes qué tal, si les han funcionado. Sí, claro, el tema es ese, en el momento que tú despiertas y haces el efecto esponja, que le llamo yo, Jimeno, que yo le digo a los pacientes, mire, eso es como agarrar una esponja que usted está llena de líquido, que no le ha servido para nada en su cerebro, y entonces vamos a exprimirlo todo. Vamos a acercar esa esponja y vamos a meterle un nuevo líquido. Eso mismo es lo que hay que hacer con el cerebro. Sacar toda la información a lo que se conoce, desaprender y reaprender nuevas cosas. Y no tener miedo a nuevos conceptos. Bueno, aunque medicina integrativa no es tan nueva, la aplicaron Hipócrates, Avicena, Aristóteles, simplemente es, bueno, entendemos que es lo convencional, lo que más que se ve en la sociedad, pero es aquí salirnos de eso. Pero bueno, vuelvo y reitero, eso debería de promover instituciones como el Colegio de Médicos, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, el Sindicato Médicos, pero realmente lo promueven, Jimena. No es así. Lamentablemente cada día te quieren sacar una pastilla más, te quieren sacar un procedimiento más y te quieren sacar una tecnología que al final no contrarresta todavía lo que yo digo. Como antes la gente vivía más de 300 años con buena salud y ahora si llegamos a los 70 años estamos felices y con más tecnología, y con más expertos y con más un montón de cosas, ¿verdad? Y usted dice, qué raro, hay algo que no nos están diciendo. A base de todo eso, después de todo lo vivido, ¿usted cree que hay personas que todavía les cuesta entender su caso?
Yo siento que sí, hay muchos que creen o interpretan lo que quieren, ¿verdad? O lo que los medios de comunicación en algún momento dijeron, ¿no? A mí me avergüenza muchísimo desde el punto de vista de un periodismo equilibrado, mucho más que uno es comunicador, que nunca, que llegaron y dieron las denuncias, dieron los dos delitos condenables, pero nunca terminaron el cuento, nunca le terminaron el cuento. Ese agujero deja ver muy mal a los medios que hoy se conocen como canallas, ¿no? A nivel público, de que no quisieron decir cómo terminó todo el enrollo que provocó el mismo colegio de médicos. A mí me encantó traer al colegio de médicos a un lugar fuera de ellos. Y no solamente eso, sino de que hoy por hoy también seguimos apostando a los tribunales de justicia para que dejen esa persecución por parte del colegio de médicos. Realmente el colegio de médicos ha hecho de estar queriendo sancionar una vez, otra vez, con el objetivo de sacarse el clavo de esa pérdida. Para ellos es un punto negro dentro de toda su historia institucional. Quedaré yo enmarcado en ese colegio como una pérdida total para ellos. El haber perdido insumos, el haber perdido tiempo, el haber perdido todo en demostrar una mentira que al final salió la verdad de parte mía. O sea, realmente es una bofetada muy fuerte. Es una bofetada a la institución como tal, a decir, ustedes están jugando con la salud de los costarricenses. Realmente hagan cambios. Costa Rica lo merece y Costa Rica no mereció nunca que un ministro de salud hiciera un negocio con unas mascarillas y un alcohol. Costa Rica no necesita que le hagan lobbies de vacunas. Costa Rica necesita salud integral, no necesita la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Los fármacos, no la necesita. Y usted dirá, pero ¿cómo? ¿Cómo las pastillas si controlan a tantos? Se pueden controlar. Hoy la medicina integrativa ha demostrado a través de sus múltiples terapias, terapia china, terapia regenerativa, terapia de toda índole, que una persona que tiene un tratamiento se lo puede quitar. Simplemente es tener esa sapiencia, esa paciencia, esas ganas humanas de servir, de llegar y decir, mira, es por acá. Lo que pasa es eso, el mismo sistema, las mismas instituciones encargadas de la salud han promovido la enfermedad de la gente, lejos de promover la salud. Entonces es ahí donde usted dice, qué raro, pasa la caja y no te promueven hacer ejercicio o no hay espacios para que la gente haga ejercicio, no hay espacios para que la gente haga terapias naturológicas, no hay espacio para que los médicos en vez de fármacos den tratamientos naturológicos para tratar X o Y enfermedad o tal síntoma. Simplemente hay un diagnóstico, una falsa etiqueta, eres hipertenso, eres diabético, te manipulan y ahora tienes que hacer lo que yo diga. Y ahí pasan 20 años y la persona sin cuestionar. Hasta que llega un médico como uno y les dice, no, mire, usted ese diagnóstico no existe. Lo que existe es que usted se le sube el azúcar. Vamos a averiguar por qué. Porque hay muchos factores emocionales, psicológicos, circunstanciales, imaginarios, comportamiento, en fin, hay muchas cosas que provocan que tu cuerpo haga eco de ese síntoma. Entonces, es ahí donde empezamos a cambiar a las personas. Como última pregunta que le tengo, esas instituciones públicas que contrataron a esos medios, ¿por qué solo se basaron en lo que dijeron las instituciones públicas y no quisieron hablar un poco más del tema suyo, no quisieron exponer más? Simplemente lo reprimieron a usted. ¿Qué opina de eso? Es parte de la persecución, ¿verdad? Yo creo que también muchos de esos medios tienen intereses farmacéuticos, me parece. Entonces, me parece que en el buen contexto como tal, quisieron ver hasta donde el partido ellos lo iban ganando, no a cómo finalizó el partido. Porque claro, era evidente, es claro y evidente que es un fracaso total para el colegio de médicos. Solo huyeron a la verdad, no pudieron demostrar la verdad. Y por eso agradezco tanto a los jueces del Tribunal Penal del Segundo Circuito el haber tenido esa sapiencia, sin ser médicos, sin ser profesionales, pero con una elegancia jurídica de llegar y decir, este señor habló con la verdad. Y eso es lo que temblaron el Colegio de Médicos.
Y claro, como hay intereses en esos otros medios de comunicación, nunca quisieron sacar a la luz cómo había terminado el partido. Muy bonito llegar y decir, colegio y médicos, instituciones y medios de comunicación, ganamos 2-0, 2 delitos lo condenaron, pero es que el partido no terminó. Ustedes no terminaron la historia, Costa Rica, y hoy se la traemos. Y le agradezco tanto a usted, Jimena, que haya sacado el tiempo para poder delucidar estos aspectos, porque sé que para muchas personas quedaron dudas razonables acerca de mi proceso, pero no solamente de eso, principalmente de la pandemia o de la falsa pandemia, la pandemia comercial, mediática, todo eso, y todo el mundo dice todavía, ¿existe virus? No existe. Y aquellas personas, ahí vamos a tener los documentos para que los vea, para que vea a qué le huyó el Colegio de Médicos, a qué le huyó la Caja Costarricense de Seguro Social, a qué le huyó el Ministerio de Salud. El ministro Sala se fue tú que es del país, porque si no, muchas personas despiertas iban a acudir contra él. Entonces, vuelvo y reitero, creo yo que me viene a encantar profesionales de altura vinieran a debatir las cosas. Que el Colegio de Médicos se comportara a la altura, pero no, se utilizó como unos canallas como tal que lamentablemente quisieron difamar o utilizar mi nombre para decir, no, esto es mentiroso, esto no les hagan caso. ¿Usted hubiera creído que hubiera sido una muy buena idea como dialogar tranquilamente si llegara todo el proceso tan grande, llegar a peleas? Correcto, pero ellos tenían que defender sus intereses. Ellos tenían que seguir con el 5 de la pandemia. Ellos tenían que seguir con que sí existía el virus, de que sí existían las pruebas, de que sí existían los muertos por esa causa. Y lamentablemente no tuvieron argumentos donde se demuestran las cosas en un juzgado para eso. Y no la tuvieron. Y nunca las tendrán. Porque vuelvo y reitero, gracias a Dios también a la hora de ser esa expertise, de poder preguntar a las instituciones involucradas y dar los resultados que necesitamos, nos dieron la razón. Entonces, realmente también hay que agradecer eso. Elegancias que llegaron y dijeron, sí, efectivamente no tenemos el virus, efectivamente la prueba no sirve para nada, y aquí estamos nosotros parados, agarrados de la mano, porque esta gente se montó un show, y de ese show lamentablemente murieron muchas personas. Muchas personas. De verdad, un gusto. Para mí fue un placer haber tenido este pequeño espacio con usted para poder conversar y que usted llegara a abrirse conmigo y con el público a contarle todo lo que pasó. Ya cómo se siente usted en estos últimos momentos, ¿cómo se siente usted ya? No, claro, muy bien. Andar con la verdad es un principio. Debe ser un principio, es una regla de vida. Entonces, es muy bueno. Totalmente de acuerdo con usted. Un placer. Igualmente, un placer a todos ustedes, mis amigos caminantes a lo natural.